Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado, conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán, y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Te alabamos, Señor. Entregamos toda nuestra adoración a ti. Porque tú has vencido, Señor. Tu victoria
victoria le da sentido a nuestra vida. Levantamos nuestra voz para adorarte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo retener, Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Glorioso el día que de la muerte Él resucitó. Muy buenos días a todos. Les saludamos con un afectuoso paz a ustedes. Queremos invitarle a que se una a alabar el nombre de nuestro Dios con nosotros en esta mañana. Nos encontramos desde las instalaciones del Templo Rey David y a nombre del Ministerio de Alabanza de esta congregación queremos invitarlos para que juntos podamos adorar el nombre de nuestro Dios. Usted conoce este canto, vamos a declarar la bondad maravillosa que nuestro Dios ha tenido hacia nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eterna
Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, «Paz a ustedes». Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. «¿Por qué se asustan tanto?», les preguntó. «¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, «¿Tienen aquí algo de comer?». Le dieron un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, «Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. «Esto es lo que está escrito», les explicó, «que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén». Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después, los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que, mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo, alabando a Dios. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria
en esta mañana hemos podido recordar, Señor, tu victoria gloriosa sobre la muerte y cómo a través de ella, Señor, tú nos diste vida a nosotros. Queremos, Señor, reconocerte por siempre. Que tu evangelio sea, Señor, lo que le dé sentido a nuestra vida. Permítenos escuchar también tu palabra, Señor, en estos momentos próximos, porque deseamos, Señor, hacer tu voluntad. No solo cantarte con nuestros labios y alabarte a través de ellos, sino que también nuestra vida, Señor, pueda ser una ofrenda agradable para ti. Guíanos, Señor, con tu palabra. Te bendecimos en Cristo Jesús, Señor. Amén. En este momento, hermanos, queremos invitarles, antes de que demos paso a la escuela sabática de esta mañana, que usted y yo podamos también recordar que es a través de la palabra de nuestro Dios que podemos nosotros ser transformados y ser cada día más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Cante con nosotros esta hermosa alabanza. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, y conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Enséñanos
Amada iglesia, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Agradecemos al Ministerio de Alabanza de la Iglesia Rey David en Chihuahua por habernos guiado en este tiempo de adoración a Dios a través del canto. Qué bendición, amados hermanos, hermanas, es poder reunirnos una vez más y vivir esta experiencia de comunión desde nuestros hogares. Hay quienes anhelamos poder regresar a los templos y tener estos tiempos de forma presencial. Y hay quienes ya comenzaron, hermanos, a reunirse en ellos. Sea como sea, hermanos, hermanas, dejemos que nuestro Dios siga sorprendiéndonos con su palabra. Hoy tendremos la reflexión acompañados de la Escuela Sabática número 12, que lleva por título La transmisión de la fe en el nuevo siglo. Y vamos a revisar el Evangelio de Marcos y vamos a ver cómo este Evangelio trae una conexión con Génesis capítulo 11. Y bueno, poder desarrollar, hermanos, el estudio de esta mañana va a ser para mí una gran bendición. Y espero que también ustedes allá en casa puedan disfrutar, podamos reflexionar juntos, meditar juntos y en los comentarios poder compartir puntos de vista. A lo mejor en algunos puntos vamos a opinar distinto, opinar diferente. Sin embargo, todos esos comentarios, hermanos, yo creo que nos van a enriquecer, nos van a ayudar a crecer más, a que la reflexión sea más edificante para cada uno de nosotros. Así es que, amados hermanos y hermanas, sin más preámbulos, entremos pues a la reflexión de esta mañana. Y el énfasis, amados hermanos y hermanas, es ser la voz de Dios. No es sencillo ser la voz de Dios. Yo creo que habrá aquí quienes estemos conectados y digamos, a mí no se me da la evangelización, yo no nací para evangelizar, yo nací para cantar, o yo nací para recoger las ofrendas en la iglesia, pero no para evangelizar. Sin embargo, hermanos, ese es un llamado. Es una responsabilidad del creyente poder ser la voz de Dios. Y Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 16, en nuestra versión Reina Valera, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dentro de lo que en esta mañana vamos a reflexionar, hermanos, es poder atestiguar sobre la ventaja que tiene la iglesia para la lectura de los tiempos y ser depositaria de la revelación de Jesucristo. Tenemos como iglesia, hermanos, comprendernos como los más indicados para detonar la transformación que la humanidad necesita. Y yo quiero darle lectura al Evangelio de Marcos capítulo 16, hermanos, versículos del 15 al 20, y lo voy a leer en la versión de Jerusalén. Dice: en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. En el nuevo siglo, hermanos, que iniciamos como iglesia, presenta el reto de una sociedad emergente distinta a las que han ocurrido, pues tiene como característica la multiculturalidad. Y en nuestro contexto como frontera podemos darnos cuenta, amados hermanos y hermanas, que esta multiculturalidad es aún más visible que en otros estados. Durante algunas décadas se ha estado creando una conciencia multiétnica, auspiciada por la fragmentación social que propone modos de vida diversos. Esta realidad hace difícil los puntos de encuentro en la aldea global. Un reto al que la iglesia, amados hermanos y hermanas, debemos responder. Aunque es nuevo para nosotros, es parte de las consideraciones humanas de las Escrituras. Se trata de una nueva Babel, en la que convergen todas las culturas con el peligro de una comunicación ineficiente. Por eso Génesis 11:1-9 hace ese relato, ¿no?, con respecto al tiempo en cuanto la sociedad, o en este caso
Este pueblo no se pudo comunicar porque cada quien traía una diversidad diferente de pensamiento tal vez. El ser humano, hermanos, ya no piensa en el universo buscando su realización, sino en el pequeño mundo placentero donde reinan nuestras diminutas realidades. ¿Y cuál es este pequeño mundo? Pues nada más y nada menos, hermanos, que el mundo virtual, las virtualidades. Es ahí donde ahora la humanidad pone su mirada, es ahí donde ahora nosotros como creyentes también ponemos énfasis, nuestro enfoque, y mucho nos hemos desconectado de la realidad, de lo humano, y nos hemos vuelto a lo virtual. En esta nueva Babel, hermanos, no hay reyes ni comandos a seguir. Lo importante es el triunfo de mi vida, construyendo una realidad virtual que fácilmente se desmorona. Quienes padecen crisis, quienes padecen diferentes necesidades, hermanos, hermanas, los vemos en las redes sociales compartiendo su vida y a tal parece que eso los hace sentir bien. En el plano religioso no nos quedamos atrás. Los pueblos, hermanos, ya no quieren murallas para proteger su identidad, sino lo que están buscando son puentes que los pongan en contacto con otros dioses y con otros ídolos para adorar. Es la Babel, hermanos, de la confusión por el significado de la vida propia y ajena que carece de sustancia. Es la Babel, amados hermanos y hermanas, de las diferencias de un norte opulento y un sur envuelto por la pobreza. La de los viajes largos para llegar a no sé dónde, para hacer nada y regresar cuanto antes a la Babel del sinsentido. Y con respecto a esto, hermanos, hace unos días leía el muro de Facebook de un amigo pastor que escribía lo siguiente. Él acaba de llegar a pastorear a los Estados Unidos y él escribía lo siguiente: el país que para muchos es la tierra prometida, para nosotros solo es la tierra en donde hemos respondido a un llamado de servir a una comunidad de fe. Que no te vendan el cuento de salir a las naciones. De glamour tiene poco, de sudor tiene mucho. ¿Y qué podría hacernos pensar que otra tierra es la tierra de la bendición a nivel ministerial? Esos son voladeros de luces que la farándula evangelicoide nos ha querido vender. La tierra que pisan tus pies, aun si es en la población más humilde, tu país, es tan santa como la que pisó Jesús. No necesitas el sueño americano para ser pleno o para ser plena. El caché internacional no solo sirve para inflar el ego, un ego que te deja aturdido cuando la sabia realidad lo revienta a punta de tropiezos. Ante esto, hermanos, ¿cómo evangelizar a un mundo que se ha hundido en la diversidad del todo se vale y de la desesperanza? La propuesta de Jesús es que dejemos de mirar hacia afuera para comenzar a mirar a nosotros mismos. La búsqueda del éxito por la que el mundo lucha no se encuentra a nuestro alcance, sino en las manos de Dios, quien reconstruye nuestros corazones. Es Dios escribiendo sus palabras en nuestra antropología, renacer del barro para Cristo como una humanidad rescatada de la superficialidad de una vida sin esperanza y sin aliento. El individualismo narcisista que nos presenta la sociedad es la felicidad a la carta, la independencia de cualquier responsabilidad, la autonomía del ego y la selección de las leyes que funcionan para cada quien. ¿Hacia dónde puede dirigirse esta era humana con estos principios? Nada más y nada menos que al abandono de la colectividad y el arribo de la sociedad, a la desolación que provoca el desarraigo, a la tristeza y melancolía de dejar la alegría de vivir. Predicamos a una sociedad melancólica, predicamos a una sociedad sola y triste, que no logra comprenderse a sí misma, que no se detiene, so pena de perder la carrera de una vida intensa. Se requiere pasar de la contemplación al verdadero disfrute de vivir. Se requiere producir la vida de Cristo, quien tuvo el propósito más grande para sus días, ante los desafíos presentes y los errores de otros grupos en que nos hemos podido identificar.
Al finalizar, les compartiré el mensaje escrito en los siguientes párrafos, hermanos. Mientras, quiero invitarlos a que vayamos al análisis de esta lección y podamos ir viendo hacia dónde nos quiere llevar esta escuela sabática, cómo nosotros podemos atestiguar sobre esa ventaja que creemos y que decimos tener como iglesia, hermanos, para ver la lectura de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y entonces poder ser depositarios de esa revelación que Dios ha puesto en nuestras manos. La máxima revelación, amados hermanos y hermanas, Jesucristo. Lo comprendemos a través de la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios la máxima revelación, sino Jesucristo mismo como ser humano. Y entonces, una vez que comprendamos eso, creo que vamos a poder proponer a la sociedad una transformación, hermanos. Proponer a la sociedad un estilo de vida. De eso se trata el Evangelio. Entremos al análisis entre el consumismo y otras estafas. Primera de Juan 2:17, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: el mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él, pero el que hace lo que Dios quiere vive para siempre. El consumismo promete la felicidad, hermanos, de quien compra y el beneficio del que vende. La decepción consume a nuestra generación que creyó que tener más era igual a ser más. Y esta es una idea que yo creo que inclusive en las iglesias hemos contemplado o hemos tomado como verdaderas, ¿no? El hecho de querer tener más, creemos que es igual a ser más, y no es así, hermanos. Entonces, partamos del hecho de que el mundo no es feliz, tampoco es exitoso. Hay quienes, por ejemplo, ponemos como meta el terminar una carrera universitaria. Decimos, esa es mi meta, ahí quiero llegar, y una vez que llegue ahí, entonces todas las demás cosas van a ser más fáciles. Sin embargo, cuando terminamos la carrera universitaria, nos topamos con que ahora tenemos que estar en una competitividad por encontrar un empleo. Y entonces decimos, bueno, cuando encuentre el empleo, entonces ya va a haber plenitud en mi vida. Y encontramos el empleo y nos damos cuenta que no es así, porque ahora que empieza ya la búsqueda por a lo mejor el ser amado, por la persona amada, y queremos compartir nuestra vida con alguien más, ya sea en casamiento o en unión libre, no sé, ¿verdad? Cómo lo piensen ustedes, pero empezamos a darnos cuenta que la plenitud no se encontraba en encontrar el trabajo, ¿no? Y entonces encontramos a esa persona, hacemos vida con ella y creíamos entonces que a lo mejor el matrimonio, terminar la carrera, encontrar un empleo, iniciar el matrimonio o llegar al matrimonio y decir, ahí está la meta, ahí está el final, ahí es donde quería llegar. Pero cuando llegamos ahí nos damos cuenta que hay necesidades, una casa, tal vez un auto, los hijos tal vez, y entonces poco a poco vamos descubriendo, hermanos, que no encontramos ni la felicidad total cada vez que llegamos a obtener un logro, ni mucho menos el éxito, que día con día como seres humanos estamos buscando más y más. Existe un espejismo atrayente en el que todo sucumbe. Los bienes son la oportunidad para compartir los dones de Dios, que son presentes en las pequeñas cosas. Y bueno, quiero compartirles lo que dice 1 Timoteo 6, 7 al 10. Y la primera carta a Timoteo, hermanos, capítulo 6, versículos 7 al 10, dice de la siguiente manera: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Es cierto, hermanos, los bienes nos dan la oportunidad para compartir los dones de Dios,
pero poner nuestro enfoque en eso, poner nuestro enfoque en los bienes, en lo económico, en el dinero, muchas veces pueden desviarnos de nuestra meta o de nuestra carrera en la cual el Señor nos ha llamado. Toda propiedad y pertenencia conlleva la obligación social y moral de compartir de manera solidaria con el prójimo. Compartamos de lo que tenemos a un mundo egoísta que vive para sí. Aquí podemos conectar, hermanos, lo que en el Evangelio de Marcos dice, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva. Creo que este es un aspecto muy importante de la vida cristiana. El discípulo auténtico de Jesús, hermanos, es un misionero, es decir, un enviado al mundo para anunciar el Evangelio. ¿Por qué la misión? ¿Por qué a nosotros, hermanos, como a Pablo, se nos ha concedido la gracia de anunciar a los gentiles las incomparables riquezas de Cristo? Efesios 3:8 nos relata algo con respecto a esto, ¿verdad? Por eso, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva también, hermanos, conlleva o trae consigo el poder compartir de lo que Dios nos provee, de lo que Dios nos da. El hombre banal cotidiano se encierra en los deportes, se embriaga en el dinero y se desintegra en el escepticismo social, pero continúa igual de vacío. Ante esta realidad, ante esta circunstancia, ¿podrá la iglesia hacer que se escuche la voz de Dios? ¿Podremos ser esa voz, hermanos? Como decía nuestro énfasis, ¿verdad?, de la escuela sabática, tenemos que ser la voz de Dios. Y ante estas circunstancias que estamos viviendo, cuando personas están conectadas a las redes sociales, al internet, cuando nosotros queremos seguir compartiendo un evangelio pobre, un evangelio en el cual ni siquiera nosotros mismos ya alcanzamos a comprender, pero queremos seguir compartiendo o queremos seguir repitiendo ese patrón. A veces nosotros compartimos y las personas se meten en internet e investigan y se dan cuenta que a lo mejor lo que nosotros les estamos diciendo es una pobre realidad del evangelio. Es por eso que como iglesia entonces, hermanos, el evangelio nos empieza a confrontar porque tenemos que ser la voz actual de Dios. Ahora, ¿sí? Muchos cristianos piensan que esta es una tarea reservada únicamente para los pastores o los que tienen la vocación de ser misioneros, pero se equivocan, amados hermanos. Todo cristiano, por su mismo bautismo, pero sobre todo por la confirmación de ser llamados hijos de Dios para anunciar el evangelio a todo el mundo, hermanos, tenemos que integrarnos a ese llamado. Y para ello, hermanos, tal vez nos hace falta dejar muchas cosas. Dejar el ego, dejar el yoísmo, ¿no? El solo yo, para poder compartir con los demás. Y para eso, como se los comentábamos hace un rato en la narración, no es necesario dejar nuestro país. Claro que a lo mejor habrá necesidades que nos hagan movernos de un lugar a otro, pero a veces no es necesario dejar nuestro lugar de origen para compartir el evangelio. Ahí donde nosotros estamos podemos compartir. El espectáculo como falso maestro. Según de Timoteo 3, del 1 al 5, en la versión NBI dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. La humanidad del siglo XXI se asoma a las pantallas de cristal donde es presentado un modelo de vida utópico o ficticio.
Es la antropología del nuevo milenio por donde la humanidad asiste a un show falso sobre la vida que deja sus estragos. Fragmentación y desapego sobre las personas y compromisos es lo que está sucediendo, hermanos. Nos estamos desfragmentando, ya no tenemos una cercanía con las personas, ya no hacemos compromisos, inclusive como iglesia. Desafortunadamente también estamos viviendo esta crisis, hermanos. Un mundo lleno de superficialidades que paraliza nuestro ser social. Ante esto, ¿tendrá la iglesia una vacuna contra esta fragmentación y falta de compromiso? Y yo estoy seguro que tanto usted y yo vamos a estar de acuerdo en que sí tenemos una vacuna contra esas necesidades, contra esas situaciones, amados hermanos. Y aquí quiero conectar, hermanos, con el Evangelio de Marcos, donde se nos mencionan algunos signos y algunos signos que a lo mejor nos pueden parecer extraños o que a lo mejor hemos comprendido de una forma totalmente errónea. ¿Cuáles son estos signos? Bueno, el primero, expulsar demonios. Y no tiene nada que ver, hermanos, con lo que normalmente pudiésemos imaginar. Muchas veces influenciados por la cinematografía o por algunos otros movimientos religiosos. Más bien, tenemos que tener una auténtica formación bíblica, hermanos. Los demonios en la Biblia son todas aquellas realidades que oprimen al hombre, que lo sofocan, que le impiden crecer, que le esclavizan, que le apartan de su meta, sobre todo las realidades que de alguna manera tienen que ver con la violencia. El cristiano entonces, o el creyente, hermanos, tenemos el poder porque hemos descubierto la fuerza del amor. Hemos descubierto cómo vencer a los demonios de estos tiempos. Y en primer lugar, hermanos, seremos capaces de liberarnos a sí mismos del influjo de dichos demonios. Ser hijo de Dios por la consagración bautismal, hermanos, implica precisamente esta victoria sobre las fuerzas del mal, con las que todos nosotros nos hemos topado, hermanos. No solo con una confrontación con el mundo, sino en nuestro propio interior, como fuerzas y pulsiones, hermanos, que vienen de dentro, que tienen que ser dominadas. Y habiendo librado esta batalla con nosotros mismos, estaremos en posición de liberar a otros del influjo de esos demonios. ¿Comprendemos ahora distinto esta parte, hermanos, donde el evangelista nos dice, ¿y expulsarán demonios? No es ir ahí, poner manos y que la persona se empiece ahí a balbucear y tirar y echar espumarajo. Son otras realidades tan profundas que tenemos como seres humanos, hermanos. Y esto podríamos decir que es parte de esta vacuna que como iglesia nosotros podemos presentar. Hablar en lenguas, hermanos, lenguas nuevas. El problema de la comunicación humana, hermanos, de la comprensión, de la intransigencia, de la tiranía, hermanos, de los egoísmos. Diversas manifestaciones del pecado que nos aparta a los unos de los otros. Y bueno, ya lo comentábamos hace un rato en el libro de Génesis, ¿no? Cuando se da esta confusión, hermanos, y esta confusión, hermanos, la podemos encontrar inclusive desde el principio del libro de Génesis. Cuando Dios pregunta a Adán si ha comido del fruto del que ha prohibido comer, este rompe la solidaridad con su mujer. Algo que platicábamos hace un momento. Empieza la fragmentación, hermanos. Empieza ese desprenderse del otro. Y es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? En no desprendernos. Otro de los signos, hermanos, o otra figura es que agarraremos serpientes en nuestras manos y aunque bebamos veneno, no nos hará daño. Y bueno, aquí hay que tener cuidado, no hay que tomarlo literal, porque, hermanos, yo creo que si tomamos veneno, ahí quedamos, ¿no? La serpiente, hermanos, es una figura simbólica muy importante en la Escritura. Hace referencia al antiguo adversario allá en Génesis capítulo 3. Y esto simboliza, hermanos, la invitación a apartarse de los designios de Dios. Cuando la serpiente se acerca, la mujer le dice, no te va a pasar nada. Al contrario, vas a ser como Dios, ¿no? Esta mentira envuelta de verdad, ¿no, hermanos? Lo que está haciendo es empezarnos a apartar de los designios de Dios.
Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado para que en esa vacuna que nosotros queremos presentar ante esta necesidad que el mundo tiene, hermanos, no nos aparte de la propuesta de Dios. El pecado original, hermanos, de los hombres es el adherirse a cualquier realidad creada. Esto quiere decir a personas, a bienes materiales, a ideas o valores, criterios de juicio, sentimientos, empresas personales o colectivas, rango social o estatus, etc. Antes, hermanos, que unirnos al Creador, antes que buscar adherirnos a Dios, a veces que buscamos adherirnos a esto. Y esto es lo que se representa a través de esta figura de la serpiente. Entonces, el hombre nuevo en Cristo, hermanos, en cambio, tenemos que ser capaces de agarrar a la serpiente y de dominarla. Ya no será ella, hermanos, la que determine el destino de los hombres, sino que estos portadores del Espíritu serán capaces de someterla y de conducir su existencia libre de su pernicioso influjo. Tenemos, hermanos, en nuestras manos el poder para tomar esa serpiente que muchas veces nos desenfoca. Y ese desenfoque es lo que ha traído una fragmentación, hermanos. Es lo que ha traído la pérdida de compromisos. Por eso les comentaba hace un rato, sí tenemos una vacuna. La iglesia tiene una vacuna ante estas circunstancias. Otra realidad es la que nos presenta la teleexistencia, hermanos, que retrata la vida como quiere ser aceptada, sin emociones profundas, quedando en la expectación no protagónica de ningún bien, paralizada las manos y los pies para hacer el bien. Ya no queremos o ya no estamos dispuestos a hacer el bien. Ya no estamos dispuestos a compartir. Estamos más arraigados en tener para mí, en acumular bienes para mí, en el querer compartir. Y eso es una de las circunstancias que al joven rico le pesó, el poder compartir de los bienes que Dios le daba. Otra problemática que al menos a mí como pastor sí me preocupa, hermanos, es ver una juventud atrofiada o una juventud inmóvil. Anteriormente, quienes luchaban las causas humanas eran la generación juvenil. Se constituían como la fuerza social laboral y el voluntariado altruista que regía sobre el rumbo de las causas por luchar. Ante esto, hermanos, ¿podrá la iglesia contar con las filas de una nueva juventud entusiasta por los retos olvidados y los sueños perdidos de nuestra sociedad? Y bueno, aquí, muchachos, jóvenes, señoritas, a poner aquí sus comentarios ante esta propuesta. Y en el último punto, hermanos, de nuestra lección, la falta de un relevo generacional de fe. Jueces 2:10 nos hace una mención con respecto a esto, hermanos. El mensaje transmitido de generación en generación se ha estado apagando en las últimas décadas. Las transmisiones antiguas de la fe, hermanos, no impactan de tal modo que los nuevos retengan y transmitan convicciones a los que no han podido arribar. Recuerdo un predicador decir en una ocasión lo siguiente, hermanos: para los abuelos, la fe era una experiencia vital. Y yo recuerdo todavía algunos hermanos ya ancianitos cuando yo era niño, que para ellos la fe lo era todo, hermanos. Ellos se levantaban todos los días a las 5 de la mañana a congregarse en la iglesia para orar, todos los días. No había ni un día que los hermanos no estuvieran ahí. Recuerdo en alguna o dos ocasiones que mis papás me despertaban y me llevaban a estar ahí, porque para ellos la fe, hermanos, era una experiencia vital. Pero después, para los padres o para la segunda generación, la fe se fue convirtiendo en una herencia preciosa. Y muchos decimos, no, pues lo mejor que me pudieron haber heredado mis padres fue la fe. Y nos quedamos entonces con una fe heredada, hermanos, y no la llevamos al siguiente nivel, que sea una fe que nos lleve a una experiencia de vida. Y nos quedamos únicamente con una herencia preciosa de fe. Pero ¿qué sucede para la tercera generación o para los hijos? La fe se convierte ahora en una conveniencia.
Ya ni siquiera la vemos como una herencia preciosa, sino que ya lo hacemos por conveniencia. Y qué triste, hermanos, qué triste ver que para esa cuarta generación o para los hijos la fe se ha convertido en un fastidio. Esto da tristeza, hermanos. Cómo la fe se ha ido degradando, cómo la fe de generación en generación ha ido perdiendo su sabor, cómo la sal ha dejado de ser sal y ahora somos solamente algo sin sabor. Desde las páginas del Antiguo Testamento observamos la angustia por pensar que podemos ser la última generación que crea en Dios. ¿De qué manera, hermanos, hermanas, está transmitiendo o estamos transmitiendo nuestra fe a la generación que viene tras nosotros? ¿Hemos trabajado en el convencimiento y conservación de la fe en nuestra familia? Estas dos interrogantes creo que son necesarias en esta reflexión, son necesarias en este estudio, hermanos, porque hemos minimizado la fe. Hemos cambiado la fe por modas, hemos cambiado la fe por apariencias. La fe en Dios, hermanos, ya no es una distinción de esta generación, más bien coexiste con otros credos y modos de vivir. Mantengamos nuestra fe en movimiento, vayamos a los aspectos centrales de nuestra esperanza cuando prediquemos, hermanos. Como se dijo desde las primeras lecciones, el pluralismo religioso no significa falta de religión, sino un exceso de creencia que no aterrizan en Dios, hermanos. Es la yuxtaposición de credos, es decir, las doctrinas de fe puestas unas frente a otras con toda la variedad de corrientes religiosas. Alguien escribió hace algún tiempo por ahí: tenemos una obesidad musical en las iglesias, pero una anorexia bíblica, una anorexia del estudio. Las nuevas generaciones nos estamos enfocando más a la canción, a la música, a la moda. Y entonces, si ya no tocamos a la moda, si ya no estamos con los nuevos ritmos, entonces decimos, no, ya el espíritu ya dejó a la iglesia. No, ya no se disfruta. No, es que ahora tiene que ser así. Y entonces nos enfocamos y nos enfrascamos tanto en la música, hermanos, que estamos viviendo una anorexia de la Biblia, estamos viviendo una anorexia de la palabra. Ya no comemos palabra, ya no meditamos la palabra. Queremos que todo nos lo den así, despicado. Ante esas circunstancias, la iglesia tenemos un gran desafío, hermanos. Porque si queremos atestiguar que tenemos a Jesucristo revelado, hermanos, que tenemos lo esencial para la vida del creyente, lo esencial para la vida del ser humano, pero no estamos volviendo a la palabra, no estamos poniendo como meta la palabra de Dios, hermanos, y todo lo que conlleva seguir a Jesús. Entonces vamos a seguir presentando en este nuevo siglo que comenzamos como iglesia lo mismo de siempre. Y por lo tanto vamos a ir decayendo, como se los comentaba hace un rato en esta secuencia de que para los abuelos la fe era una experiencia, para los padres se convirtió en una herencia y luego para los hijos en una conveniencia, pero hoy se ha convertido en un fastidio. Usted haga su reflexión, mire a sus niños, mire a sus jóvenes y dígales, ya vamos a regresar a la iglesia. Ay, qué flojera que ya vamos a regresar. Ay, es que el pastor me aburre con sus prédicas. ¿Qué estamos compartiendo, hermanos? ¿Qué estamos transmitiendo ahora a las nuevas generaciones? Hay mucho que pensar. Hay mucho, hermanos, que reflexionar. Hay mucho que meditar, yo creo que día con día, desde la perspectiva de la palabra. ¿Qué es lo que va a ser capaz, hermanos, de que como creyentes podamos curar a la humanidad hoy? Lo que nos hace capaces, hermanos, de curar toda dolencia entre los contemporáneos,
lo que nos va a hacer capaces, hermanos, de poder presentar algo distinto. El Evangelio de Marcos decía imponer las manos. Y el imponer las manos, hermanos, es siempre gesto de envío y de delegación, de invocación del poder superior y de aplastamiento del mal en cualquiera de sus manifestaciones. La enfermedad en la Biblia, hermanos, es símbolo de todo mal que aqueja al hombre, de toda esclavitud, de todo obstáculo para su felicidad y desarrollo pleno. La iglesia, entonces, hermanos, tenemos la encomienda de ir liberando a los hombres con la potencia del Evangelio a fin de convertirlos en hijos de Dios. Y es solo, hermanos, el contacto con el Evangelio lo que va a hacer que esta sociedad, que esta necesidad de sanar de la sociedad se ponga bien. Solamente el contacto con el Evangelio. Y ese contacto va a ser a través de lo que nosotros como iglesia compartamos. Veamos las aplicaciones que en esta mañana podemos tener, hermanos. Ante el difícil panorama por saber quién tiene la verdad, optemos por presentar la verdad de Cristo, único y suficiente Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores. El cristianismo no es una receta del éxito donde digamos los componentes de una buena ecuación para la vida. No, hermanos. El cristianismo es reproducir el carácter de Cristo y su verdad ante la decadencia del mundo que se está perdiendo. Eso, hermanos, es lo que necesita nuestra sociedad. Eso, hermanos, es lo que necesita nuestra iglesia. Eso, hermanos, es lo que necesitan nuestros jóvenes. Es lo que necesita esta generación que se está levantando. Y comparto con ustedes la conclusión. El retorno a la religión, hermanos, no significa retornar a Dios, sino el efecto del desencantamiento por las respuestas fallidas del hombre ante la existencia. Si vemos personas regresar o estarse conectando con la religión, no es porque se quieren retornar a Dios, hermanos, sino por estas necesidades de la existencia como seres humanos. En el fondo, el mundo quiere renacer y volver a crecer. Los sistemas políticos y económicos, más que respuestas, han causado graves crisis al mundo. Solo le queda escuchar a la fe. Sepamos ser esa voz por la que se espera. Demos el giro teológico que abordan los temas que el mundo reclama saber, de los que no encuentran respuesta. Y termino, hermanos, compartiéndoles el mensaje que teníamos en los párrafos anteriores. Mensaje para nuestra iglesia en su siglo segundo, en este nuevo comienzo. Entramos al nuevo milenio y el trabajo a la sombra de nuestra iglesia entre las grandes confesiones de fe, por fin verá sus frutos. Amada iglesia, gracias por hacer que cada día sea una nueva oportunidad para avanzar en los planes de Dios. Gracias por seguir aquí, por mantener con tu vida y carácter el recuerdo viviente de la extraordinaria vida de Jesucristo. No importa cómo hayan salido las cosas hasta ahora. Dios sigue con nosotros y cada día, y ahora tendremos la oportunidad para nacer de nuevo. La oportunidad para despertar y dar el paso que se necesita con disciplina y con firmeza. Es el día en que volvemos a mirarnos en la vida de Jesús. El día en que damos un paso más y que aunque seamos pequeños, por el hecho de estar en la dirección correcta, nos permitirá avanzar. A todos los héroes de la fe les llegó un despertar, un momento en que supieron que las cosas no eran como deberían ser, momentos de caída donde lo pasaron realmente mal, instantes de lágrimas en los ojos. Pero fue ese momento y ese obstáculo lo que les hizo grandes. Fue ese momento de crisis, esa fase de entrenamiento a la sombra, lo que esculpió cual escultura su carácter. Son los golpes que hicieron al pueblo indestructible ante los dardos del adversario. Por eso, todo lo que sucedió en nuestro pasado, las estructuras y pensamientos que tratando de ser mejores nos retuvieron, ahora nos hacen crecer.
porque el pasado es experiencia que el presente aprovecha y el futuro perfecciona. Sin un pasado del que podamos aprender, no hay futuro que mejorar. Es cuestión de tiempo para alcanzar a ser la iglesia que el milenio necesita. Sigamos adelante sin descansar. En algún tiempo tomaremos un descanso con Jesús, pero ahora no. Al menos hoy no. Que sean otros los que tomen nuestros descansos, que sean otros los que se detengan dentro de sus puertas y sus muros, pero la iglesia no, hermanos. La iglesia saldrá adelante, predicará al mundo perdido, lo buscará en las calles, las plazas y en todo lugar, imitando al Maestro camino a Galilea, Jerusalén y Samaria, imitando a Pablo con rumbo a Antioquía, Grecia y Roma. Nadie más como la iglesia con la conciencia sobre el reino. Ninguna religión supera la revelación que nos fue entregada, la del ministerio de Jesús. Y por ello nadie tan cerca al sueño de Dios. Pero no solo se requiere tenerlo y conocerlo, es necesario renacer a un mejor mañana. Mejor que el día anterior, mejor que el siglo que pasó para vivir un día más. No cualquier día. Uno que nos permite apropiarnos de cada instante para Dios, porque solo siendo dueños de los segundos alcanzamos la eternidad. Amados hermanos y amadas hermanas, estamos a unos días de llegar a la mesa del Señor. Yo deseo, hermanos, que esta reflexión y que este mensaje sean parte de ese preparativo para presentarnos en la mesa del Señor. Deseo de todo corazón que tengan una feliz fiesta, hermanos. Les abrazo en el Señor y deseo que nuestro Dios siga formándonos, siga forjando hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores, siempre con la convicción de querer vivir para Él. Solamente, hermanos. Paz a vosotros. Que nuestra oración, hermanos, pueda ser continuamente pedirle a Dios que venga su reino a esta tierra y que con entusiasmo podamos sentirnos gozosos de ser parte de Él. Es nuestra responsabilidad compartir el Evangelio, hagámoslo con gusto y demos al mundo a conocer las buenas nuevas de nuestro Salvador.
Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, venga tu reino, Señor, a morar en este lugar con nosotros, que podamos ser parte de él. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Amén. Amada Iglesia, para nosotros ha sido de gran alegría haber podido compartir con ustedes estos momentos de alabanza. Les enviamos un afectuoso saludo. Paz a ustedes.